Bueno, más que el espacio sea para mí, sí me gustaría como después de esta proyección proponerles, digamos, como un horizonte de análisis en la medida pues de lo que acabamos de ver y también un poco pues, recogiendo lo que decíamos al comienzo, de proponerles, valga la redundancia, unos puntos para fijarnos, ¿cierto?, en la película. Uno de ellos que me parece muy importante es la situación de la argumentación. Si observamos en la película, al momento de los personajes llegar a este umbral, nos encontramos ya en la casa, cuando ellos desean salir, antes de encontrarse con esa presencia, esa entidad, ese misterio que no los deja traspasar ese umbral, hay una situación de argumentación, hay un diálogo, ¿sí?, mediado por una cuestión de interrogación o una cuestión de excusa, ¿cierto?, ante el hecho de no confrontar eso, ¿cierto? No es irracional en ese orden de ideas, no es una justificación, llamémosla paranormal, sino algo muy evidente, que es que, por ejemplo, quieran esperar que descansar, ¿cierto?, el compañero que está cansado, o quieran tomar una bebida, y poco a poco van, sí, extendiendo esa situación de irse. Entonces, me parece que eso llama mucho la atención, porque un poco eso conectado con la idea del nombre de la película, ¿cierto?, El Ángel Exterminador, pues eso de una remite pues a la parte religiosa, a la Biblia, ¿sí?, y todo lo que connota el tema de la muerte. Aunque en la película está o sucede que algunos personajes mueren, digamos que no se centra en eso, se centra más, y creo que ahí está lo poderoso, y es el segundo punto que me gustaría que tuviéramos en cuenta para ahorita abrir el foro y que todos pensemos, es el tema de la profunda crítica social que hace Buñuel por medio del surrealismo, que para mí están en los elementos, digamos, de lo onírico, en los elementos de esta presencia, digamos, como invisible, extraña, esa profunda crítica social que hay, digamos, al mostrar un grupo de burgueses, ¿sí?, de grupo de personas que vienen de la ópera, ponerlos en una situación extrema para que a partir de ella expongan, no sé, problemáticas o temas como la desigualdad, el maltrato animal, la degradación moral de la sociedad, ¿cierto? A partir de esa hipocresía, ese arribismo, ese clasismo y machismo incluso, ¿cierto? Entonces, me parece que esa intención de Buñuel al usar este recurso, digamos, del arte, por lo menos la mano que sale y pretende estrangular a la mujer, sí, es un elemento de lo onírico, pero es un elemento surreal o surrealista, que no riñe para nada con la idea de lo que está pasando allí, y que es usado, me parece, con una intención. Puede que el autor, incluso Buñuel, no haya pensado esto, no haya sido premeditado, pero su película nos permite pensar este tipo de cosas, ¿cierto? Un diálogo puntual que me parece muy interesante es cuando sucede en el grupo de mujeres, donde se pregunta una de ellas, que dice textualmente: yo creo que el dolor de la gente del pueblo, la gente baja, es menos sensible al dolor. ¿Usted ha visto un toro herido alguna vez? Impasible, ¿cierto? Entonces uno se da cuenta allí que la relación que empiezan a hacer estos personajes a través de diferentes situaciones en comparación, digamos, con la clase baja, como ellos llaman, o los sectores populares, es de arribismo, es de maltrato, de clasismo, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, verlos a ellos degradados, por ejemplo, sin tener nada que comer, el hecho de romper un tubo para poder tomar agua, estar al borde de la locura porque no saben qué hacer. Entonces, esa situación extrema nos deja ver que, al igual que, digamos, la clase popular, que pasa esos padecimientos a través de, no sé, problemáticas sociales como inversión en mejores servicios públicos, educación, etcétera, ellos en algún momento se ven igual o peor, ¿cierto?, que eso que lo que critican o aborrecen. Entonces, ese estado de hipocresía me parece muy interesante que propone Buñuel,
con su película. Igual esta película viene a desarrollarse mejor, como decíamos al comienzo, con el discreto encanto de la burguesía, donde vemos en pleno una crítica social ferviente y fuerte contra la clase burguesa, ¿no? En este caso ya en París y bueno, con otras connotaciones y otros recursos del surrealismo y la propuesta. De hecho, esta película ganó el Oscar, ¿no? Discreto encanto de la burguesía. Entonces, me parece que... Dice, ahí nos están compartiendo. Per González nos escribe, Julián Daza nos escribe, una propuesta muy interesante. Fer González nos escribe, muy buena esa película, me agradó de gran manera encontrar este espacio para compartir opiniones y aprender. Julián Daza dice, además teniendo en cuenta la época de la película. Bueno, en esa parte de la época, bueno, gracias a Fer González por su comentario y por supuesto deseamos que sea cada vez más así y precisamente con lo que ustedes nos aportan y comparten. La época de la película, en este aspecto, sí me gustaría que Julián nos ampliara a qué se refiere. Pero entonces mientras ve hablando, Juan, porque recuerda que hay como cierto delay, entonces de pronto él se demora en contestarnos. Ah, no, sí. Ajá, entonces... Pero no. bueno, sí, ahí como que quede ahí la pregunta. Bueno, lo que digo, o para completar, es que al final vemos que los personajes pueden, digamos, salir de este encantamiento, digámoslo de alguna forma, entre comillas, con el tema de ser conscientes de la ubicación espacial, ¿sí? Es decir, de que llegan a un punto en que se reconocen en el momento donde todo empezó, ¿cierto? Entonces, ese estado de conciencia que lo origina, si mal no recuerdo, la personaje, la Valquiria, la que le dicen la Valquiria, ¿cierto? En fin, un poco alusión allí como a la, no sé qué hubiera querido decir Luis Buñuel allí, pero bueno, se podría explorar. Con el nombre de la Valquiria, pues, que como sobrenombre le tienen a este personaje. Sí, es decir, o sea, por la muerte, ¿no? No, cuando ella aparece, recuerdo, ¿no? Que es en esta escena en la que ella creo que es que besa al doctor, es cuando esa escena pasa, que ella pasa al lado de estos dos personajes que están hablando y dice, la Valquiria, que ellos están hablando. Sí. Ella pasa. O sea, no sé por qué le dicen a ella precisamente así, pero lo único que sé es que sé que en la cultura esta vikinga, las valquirias son las guerreras, o sea, son las soldadas. Pero entonces sería que... ¿Será que se referían a una mujer moderna? ¿Por valquiria? ¿Una mujer autoempoderada? Digamos que ahí queda suelto eso, porque sí es un nombre muy particular que ha elegido Buñuel. Sí, es un elemento que nos da allí como para seguir como explorando. Bueno, al fin Julián Daza nos dice la fecha de rodaje, que la fecha es 1962. En contexto, no me llega a la memoria nada en particular frente a esa fecha. O si estamos hablando del contexto de España, que es el franquismo. Bueno, y el contexto de México, o sea, de pronto Julián se refiere, porque supongo que eso se conecta con lo que dice Fer González, de que es una muy buena película, teniendo en cuenta la época de la película, pues conectándolo con lo que dice Julián. Y supongo pues con el contexto es de México. Entonces habría que ver qué tipo de cines estaba haciendo México, digamos, en esa década, ¿no? Sí, yo pillé, pero no pasó gran cosa. Lo más que vi fue que el presidente Kennedy visitó México y bueno. No, pero me refiero en cine, porque entonces precisamente en importancia entra, digamos, esta película, en importancia cinematográfica, etcétera. Bueno. Fer González nos escribe. Pregunta. Sí, dale. ¿La leo? Listo. Yo tengo una consulta, dice Fer González. ¿Buñuel mediante los animales quería dar algún mensaje? Lo digo porque en la película Subida al cielo también aparecieron animales en una escena como de alucinación. Yo pienso que Buñuel de alguna manera quiere mostrarnos una visión. Pues ahorita estamos como muy en la actualidad con el tema del animalismo, ¿no? Y del cuidado
frente a estos seres. Pienso que es una crítica también al asunto del maltrato animal, porque justamente ahorita en el diálogo que les contaba, de relacionar los toros o el sufrimiento de los toros con la clase baja, como hace este personaje de Blanca, la mujer que lo hace, es como mostrar un poco esa situación, ¿no? De atropello, de violencia. De hecho, también cuando van si recuerdan, a asesinar a una de las ovejas, ¿cierto? El hombre se acaricia, se frota con ella, le tapan los ojos, le vendan los ojos, pues para sacrificarla, ¿sí? Creo que hay un guiño o una intención, no sé si, vuelvo a decir, premeditado por parte de Buñuel, pensado así, pero que podríamos ahora interpretar, digamos, de no sé, de un comentario, observar que esa sociedad brutal, que se, digamos, en un momento como es el que sucede allí, que está cercada, que se encuentra encerrada, pues puede ser también despiadada, y es despiadada con los seres sintientes de los animales, ¿cierto? O seres no racionales. Sí. De hecho, podríamos comparar mucho el tema del encierro, que es una de las situaciones en las que estamos ahora, por el tema no sé, de la depresión, la ansiedad, que ahorita pues cada vez toma más fuerza, ¿sí? Y es en lo cual algunos personajes en su delirio, en el hecho de no saber qué hacer, cómo resolver esa situación, se encuentran, ¿no? Entonces creo que también allí podríamos hacer como un paralelo de interpretación con lo que estamos viviendo. Sí, y bueno, y para unir un poco con lo que preguntaba Fer González, que si mediante los animales Buñuel quería dar algún mensaje. Yo no me he visto toda la filmografía de Buñuel, pero sí que como espectador uno sí alcanza a percibir cierta relación entre los animales y el cine de Buñuel, sobre todo en las partes oníricas. Y eso lo conecto, ¿sabes con qué? Es que ahorita estaba recordando otra película de él que también hizo en México, que se llama Los Olvidados. Sí. Que es con unos niños en la calle y todo. Y ahí recuerdo mucho que la gallina era un elemento muy recurrente en esa película y sobre todo en las partes oníricas. Entonces sí, claro. Y teniendo en cuenta que Buñuel viene de este grupo surrealista, ahí hay tela para cortar. O sea, debe haber algún raye, algunas ideas respecto a eso. Que obviamente no son... ¿Cómo sería la palabra? Evidentes, sino que están sujetas precisamente a la interpretación, porque todo este movimiento surrealista se basaba precisamente era en eso, en todo el universo que podrían ser estos significados, estos símbolos. Pero, exacto. Mira que me haces llamar la atención, Jason, con el tema de lo onírico, porque se tiene que el surrealismo es, digamos, como manifestación artística, una manifestación, digamos, de alguna forma carente de raciocinio, ¿no? De pensamiento, digamos, coherente. Por ejemplo, recordemos El perro andaluz. Justamente el perro andaluz de Buñuel con Dalí. Y que es un cortometraje. Y la famosa escena. Es un cortometraje. Sí, que es un cortometraje. Y pues la famosa escena del ojo y bueno. Entonces, me parece que ese estado, ese lugar de lo onírico, donde por lo menos acá en la película El Ángel Exterminador se proyecta y se presenta mejor esa situación de lo surreal, no es tan irracional. De hecho, la mujer cuando está soñando o está en su delirio, digamos, de esta mano que sale y que busca estrangularla, entonces nos damos cuenta que la reacción en la realidad es tomar un puñal y querer apuñalar a la mujer que está cerca de ella. Digamos que dentro de la idea, los pensamientos pasionales entre ellos suceden como una manifestación de su salud mental, es decir, se ve que entre ellos
hay conflictos, hay chismes, hay rencillas, ¿cierto? Que se trasladan a esa representación de lo onírico, ¿sí? Que bebe de lo real y que se representa así. Entonces, me parece que también desde un punto de vista psicoanalítico, que es también para lo que podría dar esto, habría mucho allí, no sé si mucho mejor, pero sí habría algo que decir. Vale, Juan. Entonces sería preguntarles a las personas que nos están acompañando si desean compartir algo de su experiencia con la película. Puede ser cualquier cosa, una frase, una palabra, lo que sea. Estamos acá para leerlos. Digamos, mi observación frente a la película es lo que pues, ya les mencionaba y te mencionaba, Jason. Sí. Que me parece muy interesante la propuesta de Buñuel, su exploración, digamos, por medio de este audiovisual, de sentar una fuerte crítica social usando elementos, digamos, de lo onírico que, bueno, reseñamos como surreal. Y como esta película también puede hablar mucho con este contexto actual, ¿sí? El contexto de esta cuarentena, donde se encierran un grupo de personas y pues se ven inmersos en unas situaciones no sé, dramáticas en términos de su sentir y su mentalidad, y bueno, creo que también podría servir como para tomar allí y hacer un análisis Como punto de frente a eso. partida. Sí, parece Que nuevamente como para recordarles a las personas que nos ven en este momento, que cualquier cosa que quieran compartir, si van a escribir luego, o sea, de pronto en este momento están asimilando apenas la película y sienten que tienen algo que decir, nos pueden compartir lo que escriban en cualquier día de esta semana, que nosotros lo estaremos compartiendo en la página de Facebook. Y además me pareció oportuno anunciar o explicar que la película, lo que acabamos de ver, estará disponible en la página de Facebook. En la página de Facebook, y que además en este momento pues ya hemos creado un canal de YouTube. Sí, Jason, aquí Fer González nos vuelve a hacer un comentario, nos dice que le gustó mucho la representación de lo decadente. Al principio están con ese régimen de la etiqueta y a medida que transcurre lo trágico se observan facetas interesantes. Por ejemplo, la relación de los hermanos ante un cierto tinte incestuoso. Sí, efectivamente, como decíamos, ese encierro empieza. Yo no sé si eso sea una visión moralista. Bueno, el incesto se tiene como una transgresión, ¿cierto? Digamos como en la moral, ¿sí? Y desde el punto de vista de la sexualidad. Pero sucede que la hermana, pues, pretende o se torna un poco coqueta con el hermano. Entonces, no sé si por situación de estar allí o que haya sido de parte de Buñuel una intención de mostrar eso como algo aberrante, algo deplorable, algo criticable, pero es verdad, sucede, y yo no sé si asociarlo tanto con lo decadente, ¿no? No sé si sea más bien como una manifestación pues no sé, de un deseo reprimido que puede suceder, ¿sí? Sabemos que en la vida o en nuestra cotidianidad suceden cosas similares, pero sí creo que hay algo allí, ¿sí? Como un matiz para completar digamos, diferentes estados de manifestaciones no sé, de problemas que tienen, digamos, estas clases adineradas, que tienen también digamos, las personas de clase popular. En ese sentido, el ser humano, no hay barreras, digamos, socioeconómicas entre ellos. Entonces todos quedan reducidos a sus pasiones, sus emociones, y todo empieza a manifestarse de esa manera, pues ya, digámoslo, sin etiquetas, como menciona Fer allí, sin digamos, ese abolengo o ese filtro que les gustan usar, ¿cierto? Y que al principio era muy evidente.
ese filtro al que Sí, vos te referís. Al ujú, principio se asegura la claro, película de mostrarnos la brecha que hay entre las clases sociales. Y la misma sí, película se evidentemente. asegura en mostrarnos cómo esa misma brecha se va desvaneciendo al punto de mostrarnos que a la luz de las necesidades más básicas, todos somos animales. Todos tenemos las mismas Sí, necesidades. ujú, sí, que no hay tal distinción, ¿cierto? En clases sociales cuando se trata de nuestras pasiones y de nuestras emociones. Entonces, eso es determinante. Sí. Y listo. Juan, ¿tienes algo más bueno, Tatiana López nos acaba de Ujú. compartir. Sí, yo creo que es tal cual lo que pasa en estos días de cuarentena. Como la especie humana es encerrada, mientras que la naturaleza recobra esa libertad que les había sido quitada. Y cómo ese encierro los regresa a la naturalidad o estado salvaje. Es como el reencuentro con lo terrible del ser humano. Sí. Y se unen. Bueno, hay un estado comparativo, ¿no? Porque la película nos ofrece la posibilidad de ver que ellos salen de ese encierro y regresan o se encuentran en otra situación de encierro, entre comillas, que es en una iglesia, pero ya con más personas. Y sucede que vuelve a suceder la misma situación. Ahí pues queda abierto, es un final abierto. No sabemos qué va a pasar, pero lo cierto es que queda allí en punta, ¿sí? En ese sentido, bueno, podríamos pensar que el tema del encierro en contraste con salir, con recobrar esa libertad, no cambia mucho. Parece que eso sigue y que ese encierro más, digámoslo, desde lo simbólico, va dentro de ellos, ¿no? Como una, no sé, una maldición que arrastran estos personajes y que tal vez ellos lleven al lugar donde de ahora en adelante vayan a seguir. Bueno, Y pues, es una de las cosas que se me pues muy ocurre. bacano lo que decís, porque esa pregunta no la podemos decir con lo que nos está pasando ahora. Ujú. Si esos cambios Sí, a los que nos ha llevado esta cuarentena nos va a seguir después de la cuarentena. sí, se tiene un panorama de expectativa que se habla de que pues, todo este choque, no solo desde la imaginación, sino desde lo real, de confrontarnos pues a todas estas problemáticas, pues genera en nosotros un estado de conciencia, ¿no? Yo no lo veo realidad muy posible o no tengo, digamos, como mucha esperanza en relación a eso, pero sí sé que por obligación van a tener que cambiar muchas cosas, sí, de nuestra cotidianidad, como nuestra forma de relacionarnos o nuestra forma como de divertirnos incluso, Sí, pero no va a ser por una especie de resultado de este encierro de conciencia, porque en realidad nuestros hábitos de consumo nos ha llevado no solo a ser dependientes, sino también a fundamentar todo esto como un panorama de felicidad y de tranquilidad. uf, Entonces, es eso. Bueno, es Tatiana eso. agrega, ¿no? Ajá. Me pareció muy curioso el final en la iglesia, cuando quedan encerrados, salen un montón de militares a matar gente. Eso es muy raro. Bueno, yo creo que allí es como otro guiño, ¿no? A la crítica social que Buñuel propone, ¿sí? Del tema de la represión, ¿no? Un poco, pues, en la iglesia parece ser que por los personajes que están, es una misa para gente adinerada, para clase burgués, y de alguna forma son excluidos, ¿cierto? Las personas de la clase popular. De hecho, al comienzo de la película vemos que los ayudantes de los dueños de la mansión se van, como que presienten que algo va a suceder, parece ser, y el único que se queda es el mesero. Nos faltó allí como hablar un poco de él, pero a lo que voy es que hay una manera de Buñuel de proponer esa idea de la exclusión, de salirse, de separar los dos grupos. Al final de la película, pues es como lo dice Tatiana allí en el comentario, pues los militares, eh, digamos, dispersando lo que parece ser una protesta. Y lo que uno diría que es una protesta por no poder entrar a la iglesia, a la misa.